Una mujer de Monterrey murió durante 12 minutos y volvió con una advertencia directa de Jesús. Lo que vio en el mundo espiritual revela cómo Satanás usa símbolos que parecen inofensivos para manipular incluso a cristianos sinceros. Ahora, escuche este testimonio poderoso. Mi nombre es Gloria Elena Vargas Romero. Tengo 73 años y soy ama de casa jubilada en Monterrey, Nuevo León. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es mi testimonio de experiencia cercana a la muerte, sobre lo que sucedió cuando Jesús me mostró la verdad impactante sobre 6 símbolos que están manipulando a los cristianos sin que lo sepamos. Literalmente, vi cómo estos símbolos funcionan como llaves espirituales, que abren puertas que deberían permanecer cerradas, y por qué el enemigo los ha infiltrado en nuestras vidas, haciéndolos parecer inofensivos. Esto comenzó en un día común y corriente, cuando morí clínicamente durante 12 minutos exactos en el Hospital Universitario de la zona conurbada de Monterrey. Ese día comenzó como cualquier otro en mi vida. Me había levantado temprano para preparar el desayuno para mi esposo, Ricardo, y para mí. Llevamos 52 años de casados y nuestra rutina matutina es algo sagrado para nosotros. Recuerdo que ese día había planeado visitar a mi hija María Fernanda y a mis nietos en la tarde. Todo parecía absolutamente normal. Después del desayuno, comencé a sentir un dolor extraño en el pecho que subía por mi brazo izquierdo, pero lo atribuí a la acidez estomacal porque había comido frijoles refritos en el desayuno. Ricardo me insistió en que fuéramos al hospital, pero yo me resistí, diciéndole que solo necesitaba tomar un antiácido y recostarme un momento. El dolor empeoró rápidamente. De repente, sentí como si un elefante se hubiera sentado sobre mi pecho. No podía respirar, no podía hablar. Solo podía ver la cara aterrorizada de Ricardo mientras llamaba desesperadamente a la ambulancia. Lo último que recuerdo en este mundo físico fue escuchar la voz de mi esposo llorando y diciendo: «No me dejes, Gloria, no me dejes ahora». Luego, todo se volvió negro, completamente negro. Lo que los doctores me dijeron después fue que sufrí un infarto agudo al miocardio masivo. Mi corazón literalmente se detuvo allí mismo en nuestra sala. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero me encontraron sin pulso y sin respiración. Ricardo intentaba hacerme reanimación cardiopulmonar como había aprendido en un curso años atrás, pero mi corazón no respondía. Me llevaron de urgencia al hospital universitario, donde los médicos trabajaron desesperadamente para revivirme. Estuve clínicamente muerta durante 12 minutos completos, pero lo que yo experimenté durante esos 12 minutos cambió mi vida para siempre y es la razón por la cual estoy compartiendo este testimonio hoy. La transición de la vida a la muerte fue diferente a todo lo que había imaginado en mis 73 años de vida. No fue aterrador como pensé que sería. En cambio, fue como deslizarme suavemente fuera de mi cuerpo, como quitarse un abrigo pesado después de un largo día de invierno. De repente me encontré flotando sobre mi propio cuerpo, viendo a los paramédicos trabajar frenéticamente, viendo a Ricardo llorando y orando en voz alta, viendo mi cuerpo sin vida sobre la camilla. Pero no sentía miedo, sentía una paz absoluta, una paz que nunca había experimentado en toda mi vida terrenal. Entonces comencé a elevarme. No era como volar físicamente, sino como ser jalada suavemente hacia arriba por una fuerza invisible, pero amorosa. Pasé a través de lo que parecían ser capas o dimensiones diferentes de la realidad. Cada capa revelaba más del mundo espiritual que había existido todo este tiempo, justo al lado de nuestro mundo físico, pero invisible para nuestros ojos terrenales. Los colores en ese lugar eran más brillantes, más vivos, más reales que cualquier color que haya visto en la tierra. El aire mismo parecía estar lleno de vida, pulsando con energía divina. Y entonces lo vi a Jesús.
No hay palabras en el español ni en ningún idioma humano que puedan describir adecuadamente su presencia. Su gloria era tan intensa que debería haberme cegado, pero en lugar de eso me permitía ver con mayor claridad que nunca. Su rostro brillaba con una luz que era más brillante que 1000 soles, pero que no lastimaba mis ojos. Sus ojos eran como llamas de amor puro, conteniendo toda la sabiduría del universo, pero también toda la ternura de un padre amoroso. Vestía ropas de luz blanca brillante que parecían estar hechas de energía viva. Pero lo que más me impactó no fue su apariencia física, sino su presencia misma. Era santidad absoluta mezclada con amor absoluto. Era poder ilimitado mezclado con misericordia infinita. Él habló mi nombre, Gloria. Dijo con una voz que resonó no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi alma. En ese momento, supe sin ninguna duda quién era Él. Era el mismo Jesús que había adorado toda mi vida en la Basílica de Guadalupe, el mismo Jesús que había conocido a través de las páginas de mi Biblia gastada, el mismo Jesús que había orado todos los días durante más de 60 años. Pero ahora lo estaba viendo cara a cara, y me di cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre Él era solo una fracción diminuta de quién realmente es. Hija mía, me dijo con una ternura que me hizo querer llorar de gratitud. Te he traído aquí para mostrarte algo que tus ojos terrenales nunca podrían ver. Lo que presenciarás hoy cambiará no solo tu vida, sino las vidas de muchos otros que escucharán tu testimonio cuando regreses. En ese momento no entendí lo que quería decir con cuando regreses porque honestamente no quería regresar jamás. La paz y el amor en su presencia eran tan intensos, tan completos, tan perfectos, que la idea de volver a mi cuerpo viejo y cansado, a mis dolores artríticos, a mis preocupaciones terrenales, parecía casi cruel. Pero entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Jesús extendió su mano hacia mí y cuando la tomé, de repente nos encontrábamos en lo que solo puedo describir como una sala de observación espiritual. No era un lugar físico con paredes y techo, sino más bien un espacio donde podíamos observar tanto el mundo físico como el mundo espiritual simultáneamente. Era como tener la capacidad de ver en 2 dimensiones diferentes al mismo tiempo. Jesús me dijo, Gloria, voy a mostrarte algo que el enemigo ha ocultado de mi pueblo. Voy a mostrarte cómo Satanás ha infiltrado símbolos en la vida de mis hijos, símbolos que parecen inofensivos o incluso hermosos, pero que en realidad son llaves espirituales que abren puertas a la influencia demoníaca. Presta mucha atención, porque cuando regreses, debes advertir a mi pueblo sobre estos engaños. Lo primero que me mostró fue el símbolo de la paz, ese círculo con las líneas que forman lo que parece una huella de pájaro. Yo lo había visto miles de veces en mi vida, en camisetas, en joyería, en calcomanías de autos, en murales de escuelas. Siempre pensé que era simplemente un símbolo bonito que representaba la paz mundial. Pero lo que Jesús me mostró me dejó horrorizada. Jesús me llevó atrás en el tiempo. De repente estaba presenciando escenas del Imperio Romano durante el reinado del emperador Nerón. Vi cómo este emperador malvado perseguía brutalmente a los cristianos. Pero lo que me impactó fue ver el mundo espiritual durante esa época. Vi cómo Nerón, influenciado directamente por demonios, tomó la cruz de Cristo y la volteó de cabeza, quebrándola en los brazos para crear un símbolo que se burlaba del cristianismo. En el mundo espiritual, pude ver cómo los demonios literalmente tejían energía oscura en el patrón geométrico de este símbolo invertido y roto. Jesús me explicó que ciertos patrones geométricos, cuando son cargados con energía espiritual maligna, pueden mantener su poder a través de los siglos. Me mostró cómo este símbolo que originalmente fue creado para burlarse de Cristo, ha sido disfrazado en tiempos modernos como un símbolo de paz, pero su esencia espiritual sigue siendo la misma. Es una cruz rota, una cruz invertida, un rechazo directo del sacrificio de Cristo.
Luego me mostró escenas del mundo moderno. Vi a jóvenes cristianos usando collares con este símbolo, pensando que solo estaban promoviendo la paz, pero en el mundo espiritual vi algo completamente diferente. Cada vez que alguien usaba este símbolo, creaba lo que Jesús llamó una interferencia espiritual. Era como estática en una radio, haciendo más difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Vi cómo los demonios se acercaban a estas personas, aprovechando la apertura espiritual que el símbolo había creado. Jesús me mostró 3 niveles de impacto espiritual que este símbolo crea. El primer nivel es sutil. Crea lo que él llamó ruido espiritual, haciendo más difícil discernir la guía del Espíritu Santo. La persona puede seguir siendo cristiana, puede seguir orando, pero hay una interferencia constante en su conexión espiritual. El segundo nivel es más serio. El símbolo establece lo que Jesús llamó puntos de permiso, lugares donde los demonios pueden comenzar a influenciar pensamientos y emociones sin que la persona se dé cuenta. El tercer nivel, que vi en personas que habían tenido exposición profunda y prolongada al símbolo, era aterrador. El símbolo había creado lo que Jesús llamó un punto ciego espiritual, una incapacidad específica para discernir ciertos tipos de engaño espiritual. Vi a una joven cristiana que había muerto en un accidente automovilístico. Había usado un collar con el símbolo de paz durante años, pensando que era inofensivo. Cuando su espíritu dejó su cuerpo, vi cómo estaba confundida, desorientada. Los demonios que se habían apegado a ella a través del símbolo estaban interfiriendo con su capacidad de ver claramente a Jesús, que estaba allí llamándola. Eventualmente Jesús la alcanzó y la salvó, pero la batalla fue mucho más difícil de lo que debería haber sido debido a la influencia de ese símbolo. Luego, Jesús me mostró el segundo símbolo, el Ankh egipcio, esa cruz con un lazo en la parte superior. Yo lo había visto en joyería, especialmente en collares y aretes. Muchas personas lo usan pensando que es simplemente un símbolo antiguo bonito o una cruz alternativa. Algunos incluso lo confunden con un símbolo cristiano. Pero lo que Jesús me mostró sobre este símbolo fue aún más perturbador que el primero. Jesús me llevó al antiguo Egipto. Vi a los sacerdotes egipcios usando el Ankh en sus rituales, pero en el mundo espiritual vi lo que realmente estaba sucediendo. Estos sacerdotes no estaban simplemente usando un símbolo decorativo. Estaban usando el anja como un transmisor espiritual, un dispositivo para canalizar entidades demoníacas específicas. Vi cómo los demonios literalmente se apegaban al símbolo, usándolo como un ancla en el mundo físico. Lo que me horrorizó fue ver que estos mismos demonios siguen apegados al símbolo hoy en día. Jesús me mostró una joyería moderna en la zona metropolitana de Monterrey. En el mundo físico, solo veía estantes llenos de collares y aretes bonitos con el Ankh. Pero en el mundo espiritual, vi algo completamente diferente. Cada pieza de joyería con el Ankh tenía demonios adheridos a ella, esperando ser llevados a los hogares de las personas que los compraban. Vi a una mujer cristiana comprando un collar con el Ankh, porque pensaba que era una cruz hermosa. En el momento que se lo puso alrededor del cuello, vi en el mundo espiritual cómo el demonio apegado al símbolo comenzó a trabajar. Este demonio específicamente atacaba su comprensión de la vida eterna. Comenzó a plantar dudas sutiles sobre la exclusividad de Cristo como el camino al cielo. Comenzó a hacerla más abierta a ideas universalistas, a la idea de que todos los caminos llevan a Dios. Ella no se daba cuenta de que sus pensamientos estaban siendo influenciados. Pensaba que estaba simplemente volviéndose más tolerante y de mente abierta. Jesús me explicó que el Ankh es particularmente peligroso porque distorsiona la verdad más fundamental del cristianismo, que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí».
El Ankh promueve un concepto falso de inmortalidad que no está centrado en Cristo, y los demonios lo usan para confundir a las personas sobre la verdadera naturaleza de la salvación. El tercer símbolo que Jesús me mostró fueron los sigilos. Admito que antes de esta experiencia, ni siquiera sabía qué era un sigilo. Jesús me explicó que los sigilos son como códigos de computadora espirituales. Cada línea, cada curva, cada ángulo en un sigilo es en realidad un elemento de programación en el mundo espiritual. Cuando alguien dibuja un sigilo, incluso sin entender lo que está haciendo, está literalmente escribiendo un programa que los demonios pueden ejecutar. Jesús me mostró cómo los sigilos aparecen en la vida moderna de maneras que la mayoría de la gente nunca reconocería. Me mostró logos corporativos que parecen ser diseños abstractos modernos, pero que en realidad contienen sigilos ocultos. Me mostró patrones de tatuajes populares donde los sigilos están escondidos en elementos artísticos. Me mostró joyería comercializada, como geometría sagrada que en realidad contiene sigilos poderosos. Me mostró incluso algunos logos de iglesias modernas donde los diseñadores, sin saberlo, habían incorporado elementos de sigilos en su diseño. Lo más peligroso que me mostró fue cómo los sigilos se están extendiendo a través de las redes sociales. Vi a personas compartiendo lo que llamaban símbolos de manifestación o sigilos de protección, sin darse cuenta de que estaban literalmente creando puertas de entrada para la influencia demoníaca. Cada vez que alguien dibujaba uno de estos sigilos, incluso casualmente, activaba un programa espiritual que permitía a los demonios trabajar en esa área de su vida. Vi a un joven cristiano que había dibujado un sigilo que encontró en internet, pensando que era solo un símbolo artístico interesante. En el momento que completó el dibujo, vi en el mundo espiritual cómo se abría literalmente una puerta. Demonios específicos que estaban esperando entraron a través de esa puerta y comenzaron a trabajar en su vida. Comenzó a experimentar pesadillas terribles, ansiedad inexplicable y una creciente fascinación con lo oculto. Nunca conectó estos problemas con el sigilo que había dibujado semanas atrás. Jesús me mostró cómo identificar sigilos ocultos. Me dijo que prestara atención a patrones geométricos repetidos que parecen atraer tu ojo de manera antinatural. Me dijo que desconfiara de diseños que combinan letras o símbolos de maneras que crean formas nuevas. Me advirtió especialmente sobre cualquier cosa comercializada como que tiene propiedades de manifestación o atracción. Y sobre todo, me dijo que cualquier símbolo que la gente dice que necesitas activar a través de meditación o intención es definitivamente un sigilo peligroso. El cuarto símbolo que Jesús me mostró fue el ojo de Horus, ese ojo egipcio estilizado que se ha vuelto tan popular en años recientes. Lo veo en todas partes ahora, en joyería, en decoraciones para el hogar, en maquillaje, en ropa. Muchas personas lo usan pensando que es simplemente un diseño egipcio antiguo bonito. Pero lo que Jesús me mostró sobre este símbolo me dejó sin aliento. Jesús llamó al ojo de Horus un símbolo maestro, una de las herramientas más sofisticadas de Satanás. En el mundo espiritual, vi cómo funciona como un dispositivo de vigilancia espiritual, creando un conducto de doble vía para la observación e influencia demoníaca. Cuando alguien usa o exhibe este símbolo, literalmente está instalando una cámara de seguridad espiritual en su vida que permite a los demonios monitorear y manipular. Jesús me mostró cómo este símbolo aparece en la vida moderna. Lo vi en formas obvias como joyería y artículos decorativos. Lo vi en versiones simplificadas en logos corporativos, especialmente en compañías de medios de comunicación. Lo vi escondido en diseños de maquillaje, particularmente en delineadores de ojos elaborados. Lo vi incluso en elementos arquitectónicos, donde está disfrazado como patrones decorativos en edificios modernos. Pero lo más perturbador que Jesús me mostró fue cómo este símbolo afecta físicamente el cerebro humano. Me mostró
cómo cuando las personas usan o exhiben este símbolo durante periodos prolongados, crea un cambio físico en su glándula pineal, lo que algunas personas llaman el tercer ojo. Este cambio hace que sean más susceptibles a la influencia demoníaca, más abiertos a falsas experiencias espirituales, más propensos a confundir la voz de los demonios con la voz de Dios. Vi a personas que habían muerto después de años de exposición al ojo de Horus. Sus espíritus estaban tan sintonizados a frecuencias demoníacas que literalmente no podían percibir la presencia de Cristo. Jesús estaba allí, brillando con gloria, llamándolos por su nombre, pero ellos no podían verlo ni escucharlo, porque el ojo de Horus había distorsionado completamente su percepción espiritual. Jesús me mostró cómo los demonios usan el ojo de Horus para establecer lo que él llamó redes de vigilancia en los hogares. Cada instancia del símbolo se convierte como una cámara de seguridad espiritual, permitiendo a los demonios monitorear e influenciar la atmósfera espiritual del espacio. Vi hogares donde había múltiples artículos con este símbolo, en cuadros decorativos, en joyería dejada sobre los tocadores, en almohadas decorativas. Estos hogares estaban literalmente rodeados de entidades oscuras que habían ganado acceso a través del símbolo. El quinto símbolo que Jesús me mostró fue el uróboros, esa serpiente o dragón que se muerde la propia cola formando un círculo. Yo había visto este símbolo ocasionalmente en joyería, de estilo esotérico o New Age, pero nunca le había prestado mucha atención. Pero cuando Jesús me mostró su verdadera naturaleza espiritual, entendí por qué es tan peligroso. Jesús me dijo que el uróboros es la falsificación de Satanás de la vida eterna, mientras que la vida eterna verdadera viene a través de Cristo y es una línea recta hacia adelante en la presencia de Dios para siempre. El uróboros representa un ciclo cerrado sin escape, una prisión espiritual. En el mundo espiritual, vi cómo este símbolo crea lo que Jesús llamó una camisa de fuerza espiritual, atando el discernimiento y la comprensión de las personas. Me mostró cómo el uróboros aparece en la vida moderna. Lo vi en joyería New Age, donde es comercializado como un símbolo de renovación o transformación. Lo vi en decoraciones con temática de dragones que se han vuelto populares. Lo vi en logos corporativos, especialmente en las industrias de tecnología y farmacéutica. Lo vi en símbolos académicos, particularmente en campos científicos. Frecuentemente está disfrazado como un diseño circular o espiral que parece inofensivo. Jesús me mostró a personas que tenían este símbolo tatuado en sus cuerpos. En el mundo espiritual, sus espíritus estaban literalmente atados por serpientes enrolladas, haciendo casi imposible que se liberaran de sistemas de creencias engañosos. Vi cómo el símbolo los mantenía atrapados en ciclos de pensamiento, donde daban vueltas y vueltas sobre las mismas ideas falsas sin poder escapar hacia la verdad. Vi a una mujer que había sido cristiana, pero que había comenzado a explorar espiritualidad New Age. Compró un collar con el uróboros porque le dijeron que representaba transformación personal. Desde el momento que comenzó a usarlo, vi cómo su pensamiento se volvió circular. Comenzó a rechazar la idea de verdad absoluta. Comenzó a creer que todos los caminos espirituales eran igualmente válidos. Comenzó a ver el cristianismo como solo una opción entre muchas. Estaba atrapada en un ciclo de relativismo espiritual del cual no podía escapar porque el uróboros había creado una prisión mental y espiritual. El sexto y último símbolo que Jesús me mostró fue el gesto de la mano cornuda, ese gesto donde extiendes el dedo índice y el meñique mientras doblas los otros dedos. Lo veo constantemente en conciertos de rock, en eventos deportivos, en fotos de redes sociales. La mayoría de la gente piensa que solo significa rock and roll, o que es un gesto inofensivo de entusiasmo. Pero lo que Jesús me mostró sobre este gesto me dejó completamente horrorizada. Jesús me mostró que este gesto
no es solo un símbolo visual, sino una acción que crea una antena espiritual. Cuando alguien hace este gesto, incluso como broma o sin pensar, envía una señal espiritual que los demonios pueden detectar y a la cual pueden engancharse. Es como encender un faro que dice: aquí estoy abierto a tu influencia. Me mostró multitudes en conciertos de rock haciendo este gesto por miles. En el mundo espiritual, parecía un bosque de antenas demoníacas, creando un portal masivo que permitía a los demonios barrer a través de la multitud, apegándose a las personas. Vi cómo estos demonios entraban y se adherían a jóvenes, incluyendo jóvenes cristianos que pensaban que solo estaban divirtiéndose en un concierto. El gesto aparece en todas partes en la cultura moderna. Lo vi en presentaciones musicales y conciertos de todo tipo de música. Lo vi en eventos deportivos donde los fanáticos lo hacen para mostrar apoyo a sus equipos. Lo vi en fotos de redes sociales donde la gente lo hace casualmente sin pensar. Lo vi en fotos escolares donde los estudiantes lo hacen pensando que es genial. Lo vi incluso en contextos aparentemente inocentes, como disfraces de Halloween o fotos juguetonas. Jesús me mostró a un joven cristiano que había estado haciendo este gesto regularmente en fotos y en conciertos. No tenía idea de que estaba haciendo algo espiritualmente peligroso, pero en el mundo espiritual vi cómo cada vez que hacía el gesto fortalecía el apego de demonios específicos a su vida. Comenzó a experimentar pensamientos violentos inexplicables, atracción hacia música con letras cada vez más oscuras y una creciente rebeldía contra la autoridad, especialmente la autoridad espiritual. Nunca conectó estos cambios con el simple gesto que había estado haciendo. Después de mostrarme estos 6 símbolos en detalle, Jesús me llevó más profundo en la revelación. Me mostró cómo estos símbolos no operan en aislamiento, sino que trabajan juntos como parte de un sistema más grande de engaño. Me mostró cómo Satanás ha creado toda una red de símbolos, gestos y prácticas que se entrelazan para crear una matriz de influencia demoníaca en el mundo moderno. Me mostró hogares donde múltiples símbolos estaban presentes simultáneamente. Una familia tenía decoración con el ojo de Horus en la sala, joyería con el Ankh en los dormitorios, y sus hijos adolescentes hacían el gesto de mano cornuda en sus fotos de redes sociales. Esta familia estaba literalmente rodeada de portales demoníacos. Los demonios habían establecido múltiples puntos de acceso en ese hogar y estaban trabajando sistemáticamente para destruir la fe de esa familia. Jesús me mostró iglesias donde estos símbolos habían infiltrado sutilmente. Vi un logo de una iglesia juvenil que sin saberlo contenía elementos de sigilos. Vi decoración en una sala de jóvenes que incluía el símbolo de paz pensando que promovía un mensaje positivo. Vi a líderes de adoración que usaban joyería con el Ankh o el Uroboros sin entender lo que significaban espiritualmente. Estas iglesias estaban experimentando problemas espirituales, divisiones, falta de crecimiento, jóvenes que se alejaban de la fe, pero nunca conectaban estos problemas con los símbolos que habían permitido en su medio. Jesús entonces me mostró algo que me hizo llorar. Me mostró los símbolos que Él nos ha dado a los cristianos, los verdaderos símbolos de fe. Me mostró la cruz sin quebrar, sin invertir, brillando con gloria. Me mostró el pez, el antiguo símbolo secreto de los primeros cristianos. Me mostró el Alfa y Omega, representando que Jesús es el principio y el fin. Me mostró la paloma, representando al Espíritu Santo. Estos símbolos brillaban con luz celestial. No había demonios cerca de ellos. Al contrario, los ángeles los rodeaban. Jesús me dijo: Gloria, estos son los símbolos que deberían estar en las vidas de mis hijos. La cruz que representa mi sacrificio, el pez que representa su identidad como mis seguidores, el Alfa y Omega que representa mi soberanía sobre todo, la paloma que representa la presencia de mi espíritu. Estos símbolos los protegen, los fortalecen, los conectan conmigo.
Los otros símbolos que te he mostrado hacen lo opuesto. Los debilitan, los confunden, los desconectan de mí y los conectan con el enemigo. Luego, Jesús me dio instrucciones específicas sobre qué hacer con esta información cuando regresara. Me dijo: cuando vuelvas a tu cuerpo, lo primero que debes hacer es limpiar tu propia casa. Debes deshacerte de cualquiera de estos símbolos que tengas. No los vendas, no los regales, destrúyelos. Cuando los remuevas, debes orar y renunciar a cualquier autoridad espiritual que puedas haber dado al enemigo a través de ellos. Debes pedirme que cierre cualquier puerta espiritual que estos símbolos puedan haber abierto en tu vida. Me dijo que después de limpiar mi propia casa, debía advertir a otros. Debía contarles lo que había visto. Debía explicarles que estos símbolos no son inofensivos, que tienen poder espiritual real, que están siendo usados activamente por el enemigo para manipular y controlar a los cristianos. Me dijo que algunas personas me creerían y otras me llamarían fanática o loca, pero que no debía preocuparme por eso. Lo único que importaba era que yo fuera obediente en compartir la verdad que Él me había mostrado. Jesús me dio una oración específica para compartir con las personas que quisieran liberarse de la influencia de estos símbolos. Me dijo que esta oración debe hacerse con sinceridad y fe genuina. La oración era así: Señor Jesús, renuncio a cualquier influencia espiritual o autoridad que le haya dado al enemigo a través de estos símbolos. Rompo todo apego espiritual, contrato o punto de permiso creado a través de mi interacción con estos símbolos. Por tu sangre derramada en la cruz, reclamo cualquier terreno espiritual que haya entregado. Espíritu Santo, revélame cualquier símbolo oculto o apego espiritual que necesite ser abordado. Elijo ahora alinearme solo con tu verdad y tus símbolos de fe genuina. En el nombre de Jesús, amén. Jesús me explicó que esta oración debe hacerse para cada símbolo específico. Si alguien había usado el símbolo de paz, debía renunciar específicamente a ese símbolo. Si había usado el Anj, debía renunciar específicamente a ese. La especificidad es importante, porque cada símbolo abre puertas diferentes y esas puertas deben cerrarse individualmente. También me dijo que para personas que habían tenido exposición prolongada a estos símbolos, especialmente si los tenían tatuados en sus cuerpos, podría necesitar liberación más profunda. Me dijo que buscaran a líderes espirituales maduros que entendieran la guerra espiritual y pudieran ayudarlos a través del proceso de liberación completa. Jesús luego me mostró algo más. Me mostró imágenes digitales de estos símbolos en teléfonos y computadoras. Me explicó que incluso las representaciones digitales pueden crear frecuencias espirituales. Me dijo que las personas deben eliminar imágenes que contengan estos símbolos de sus dispositivos. Deben dejar de seguir cuentas de redes sociales que regularmente publican estos símbolos. Deben tener especial cuidado con fotos de perfil y fondos de pantalla. Mientras Jesús me enseñaba todas estas cosas, me encontré preguntando por qué permitía que el enemigo tuviera tanto poder a través de estos símbolos. Jesús me miró con ternura y me explicó que Dios respeta el libre albedrío humano. Cuando las personas eligen usar estos símbolos, incluso en ignorancia, están haciendo una elección espiritual. Están abriendo puertas. El enemigo solo puede entrar por las puertas que las personas abren. Por eso es tan importante la educación espiritual, el discernimiento y la vigilancia. Jesús me mostró que la ignorancia no nos protege de las consecuencias espirituales. Si alguien toca un cable eléctrico sin saber que está electrificado, igual recibe la descarga. De la misma manera, si alguien usa estos símbolos sin saber que son puertas espirituales, igual experimentan las consecuencias espirituales. Por eso Él me estaba enviando de regreso, para terminar con la ignorancia, para advertir a su pueblo. Entonces Jesús me mostró algo hermoso y esperanzador. Me mostró personas que habían escuchado advertencias sobre estos símbolos,
que habían creído, que habían removido los símbolos de sus vidas y que habían experimentado liberación dramática. Vi a una mujer que había usado joyería con el ojo de Horus durante años. Después de escuchar un testimonio similar al mío, lo removió, oró la oración de renunciación y experimentó liberación inmediata de migrañas crónicas que los doctores no podían explicar ni curar. Vi a un joven que había hecho el gesto de mano cornuda constantemente. Cuando lo dejó y renunció a él, experimentó liberación de pensamientos violentos que lo habían atormentado. Vi a familias enteras que limpiaron sus hogares de estos símbolos y que experimentaron paz renovada, relaciones restauradas y protección espiritual fortalecida. Vi iglesias que removieron inadvertidamente símbolos ocultos de sus instalaciones y que experimentaron avivamiento, crecimiento y poder espiritual renovado. Jesús me dijo: ve y diles que hay esperanza. Diles que no importa cuánto tiempo hayan estado bajo la influencia de estos símbolos, pueden ser completamente libres. Mi sangre es suficiente. Mi poder es mayor. Mi amor es más fuerte. Cuando vengan a mí con corazones arrepentidos, los libraré completamente. Después de mostrarme todo esto, Jesús me abrazó. Fue el abrazo más amoroso, más sanador, más perfecto que jamás experimentaré. Me dijo: ahora debes regresar, Gloria. Tu trabajo no ha terminado. Debes advertir a mi pueblo. Algunos te creerán, otros te rechazarán, pero debes ser fiel en compartir lo que has visto. Recuerda que estos no son solo símbolos. Son llaves que el enemigo usa para abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Diles que sus almas eternas están en juego. Con esas palabras finales, sentí como si me estuvieran jalando de regreso. No quería irme, quería quedarme en su presencia para siempre. Pero él me dijo con firmeza amorosa: debes irte ahora. Hay almas que necesitan escuchar tu advertencia. Ve y sé obediente. De repente, como si alguien hubiera prendido un interruptor, regresé violentamente a mi cuerpo. El dolor regresó instantáneamente. Sentí el peso de mis 73 años. Sentí el dolor en mi pecho. Sentí la debilidad en mis miembros. Escuché las máquinas pitando, las voces de los doctores gritando con alivio. Sentí las manos de Ricardo apretando las mías. Abrí los ojos y vi las luces brillantes de la sala de emergencias del hospital. Un doctor gritó: «Está de regreso. Tenemos pulso fuerte». Los médicos estaban asombrados. Había estado clínicamente muerta durante 12 minutos. A mi edad, con la severidad de mi infarto, no debería haber sobrevivido. Y si hubiera sobrevivido, debería haber sufrido daño cerebral masivo por la falta de oxígeno. Pero cuando me hicieron todos los estudios neurológicos, todo salió perfectamente normal. No había ningún daño. Los doctores lo llamaron un milagro médico sin precedentes. Yo sabía que era más que eso. Era un milagro directo de Dios porque Jesús necesitaba que regresara para entregar este mensaje urgente. Pasé una semana en el hospital recuperándome. Durante ese tiempo, no podía dejar de pensar en todo lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas imágenes del mundo espiritual, los símbolos brillando con energía oscura, los demonios apegándose a las personas a través de ellos, las almas confundidas que no podían ver a Jesús debido a la influencia de estos símbolos. Mi esposo Ricardo notó el cambio en mí inmediatamente. Le conté todo, y él lloró conmigo mientras compartíamos esta experiencia. Cuando finalmente regresé a casa, lo primero que hice fue exactamente lo que Jesús me había instruido. Revisé toda nuestra casa buscando cualquiera de estos símbolos. Para mi sorpresa y horror, encontré varios. Mi nieta me había regalado un collar con el símbolo de paz, que yo había usado ocasionalmente pensando que era bonito. Encontré una decoración con motivos egipcios que incluía el ojo de Horus que habíamos comprado años atrás en un viaje turístico. Encontré un libro de arte que tenía ilustraciones del Anj. Reuní todo
y como Jesús me había instruido, no los vendí ni los regalé, los destruí completamente. Mientras los destruía, oré la oración que Jesús me había dado, renunciando específicamente a cada símbolo y pidiendo que cerrara cualquier puerta espiritual que hubieran abierto en mi vida y en mi hogar. Cuando terminé, sentí una liberación inmediata, como si un peso invisible hubiera sido levantado de nuestra casa. Ricardo sintió lo mismo. La atmósfera en nuestro hogar literalmente cambió. Luego comencé a compartir mi testimonio. Primero con mi familia, luego en mi iglesia, la Iglesia Bautista Calvario en Monterrey. Algunos me creyeron inmediatamente y comenzaron a limpiar sus propias casas. Otros me miraron con escepticismo. Algunos incluso me dijeron que estaba exagerando, que eran solo símbolos inofensivos. Pero yo sabía lo que había visto. Había visto el mundo espiritual con mis propios ojos. Había visto cómo estos símbolos operan. No podía quedarme callada sin importar lo que la gente pensara de mí. He compartido este testimonio en múltiples iglesias en Monterrey y en ciudades cercanas. He hablado en grupos de mujeres, en reuniones de jóvenes, en conferencias. Cada vez que comparto, veo cómo las personas son impactadas. Muchos me han contactado después para decirme que limpiaron sus hogares y experimentaron liberación de problemas que habían tenido durante años. Otros me han dicho que finalmente entendieron por qué habían estado luchando espiritualmente, a pesar de ser cristianos comprometidos. Una madre me contactó llorando para decirme que su hija adolescente había estado usando joyería con el ojo de Horus y haciendo el gesto de mano cornuda en todas sus fotos. Después de escuchar mi testimonio, confrontó a su hija con amor y le explicó el peligro espiritual. La hija inicialmente se resistió, pero finalmente accedió a deshacerse de la joyería y dejar de hacer el gesto. Semanas después, la madre me dijo que su hija había experimentado una transformación dramática. La rebeldía inexplicable había desaparecido. Las pesadillas que había tenido durante meses se detuvieron. Su relación con Dios se fortaleció. Un pastor joven me contactó después de escuchar mi testimonio. Me dijo que había revisado el logo de su ministerio juvenil y había descubierto con horror que contenía elementos que parecían ser sigilos. No tenía idea cuando lo diseñó. Inmediatamente cambió el logo y oró sobre su ministerio. Me dijo que después de hacer esto, experimentaron un avivamiento en el grupo de jóvenes que no habían visto en años. Pero no todos han recibido mi mensaje positivamente. He sido criticada, ridiculizada, llamada fanática religiosa y alarmista. Algunas personas han dicho que estoy creando miedo innecesario. Otros han dicho que estoy atrapada en legalismo espiritual. Pero después de lo que Jesús me mostró, no me importan estas críticas. Estas almas eternas están en juego. ¿Cómo podría quedarme callada? Ahora, a mis 73 años, he dedicado el tiempo que me queda en esta tierra a advertir al pueblo de Dios sobre estos engaños. Sé que mi tiempo aquí es limitado. Mi corazón está débil. Podría morir en cualquier momento, pero hasta mi último aliento continuaré compartiendo lo que Jesús me mostró. Quiero que entiendas algo crucial si estás escuchando o leyendo este testimonio. No necesitas tener una experiencia cercana a la muerte para que esta información sea válida para ti. No necesitas ver el mundo espiritual con tus propios ojos para tomar acción. Jesús me mostró estas cosas para que yo pudiera advertirte a ti. Ahora la responsabilidad está en tus manos. Si tienes cualquiera de estos símbolos en tu vida, te suplico que los remuevas inmediatamente. No esperes, no racionalices. No pienses que porque eres cristiano estás automáticamente protegido mientras mantienes puertas abiertas para el enemigo. La ignorancia ya no es una excusa ahora que has sido advertido. Revisa tu joyería, revisa tu ropa, revisa tus decoraciones, revisa tus tatuajes, revisa las fotos en tus redes sociales, revisa los juguetes de tus hijos, revisa el arte en tus paredes. Revisa los logos en tus pertenencias. Sé exhaustivo.
El enemigo es astuto y esconde estos símbolos en lugares donde no esperarías encontrarlos. Cuando encuentres estos símbolos, destrúyelos. No los vendas porque eso solo pasaría el problema a otra persona. No los regales por la misma razón. Destrúyelos completamente. Mientras lo haces, ora la oración de renunciación que Jesús me dio. Hazlo con sinceridad y fe. Si has hecho el gesto de mano cornuda en fotos, elimina esas fotos o recórtalas para remover el gesto. Si tienes tatuajes con estos símbolos, busca a un líder espiritual maduro que pueda ayudarte con liberación y considera seriamente removerlos o cubrirlos con algo que no tenga connotaciones espirituales negativas. Educa a tu familia, especialmente a tus hijos y nietos. Explícales que estos símbolos no son inofensivos. Enséñales a reconocerlos y evitarlos. En el mundo moderno, están en todas partes, por lo que necesitamos ser vigilantes constantemente. Si lideras una iglesia o ministerio, revisa tus instalaciones, tus materiales, tus logos. Asegúrate de que inadvertidamente no has permitido que estos símbolos entren en tu espacio sagrado. Si encuentras algo, remuévelo inmediatamente y ora sobre tu ministerio. Recuerda que la batalla que enfrentamos no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Estos símbolos son armas en esa batalla espiritual. El enemigo los está usando activamente contra nosotros, pero también recuerda que tenemos victoria en Cristo. No compartas este testimonio desde un lugar de miedo, sino desde un lugar de autoridad espiritual. Jesús ya ganó la victoria en la cruz. Estos símbolos solo tienen el poder que nosotros les permitimos tener. Cuando los renunciamos, cuando cerramos las puertas, cuando nos paramos firmes en Cristo, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Jesús me dijo que compartiera que hay esperanza. No importa cuánto tiempo hayas estado bajo la influencia de estos símbolos. No importa cuán profundo sea el apego demoníaco. El poder de la sangre de Jesús es mayor. Su amor es más fuerte. Su misericordia es infinita. Cuando vengas a Él con un corazón arrepentido, Él te liberará completamente. También quiero recordarte que no estás solo en esta batalla. Hay otros creyentes que están despertando a estas verdades espirituales. Hay iglesias que están tomando en serio la guerra espiritual. Hay líderes que están enseñando sobre discernimiento. Busca comunidad con creyentes que entienden estas cosas. Oren juntos, apóyense mutuamente, compartan conocimiento y, sobre todo, permanece cerca de Jesús. Cuanto más cerca estés de su luz, más fácil es detectar las sombras del enemigo. Cuanto más tiempo pases en su palabra, más agudo se vuelve tu discernimiento. Cuanto más fuerte sea tu vida de oración, más protegido estarás. Jesús me envió de regreso con un mensaje urgente. Despierta, pueblo mío. El enemigo ha infiltrado símbolos en sus vidas que los están manipulando sin que lo sepan. Estos 6 símbolos, el símbolo de paz, el Anj, los sigilos, el ojo de Horus, el Uroboros y el gesto de mano cornuda, son llaves espirituales que el enemigo está usando para abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Remuevan estos símbolos, cierren las puertas, paren firmes en mi nombre y experimentarán libertad como nunca antes. El tiempo es corto. Jesús viene pronto. No podemos darnos el lujo de estar espiritualmente dormidos o comprometidos. Debemos ser vigilantes, discernientes y valientes en rechazar todo lo que pertenece al enemigo, no importa cuán inocente o atractivo pueda parecer. Mi testimonio es mi regalo para ti. Jesús me permitió ver estas cosas para que pudiera advertirte. Ahora, tú tienes la responsabilidad de decidir qué harás con esta información. ¿La ignorarás? ¿La rechazarás? ¿O tomarás acción? Oro que elijas la sabiduría.
oro que elijas la obediencia. Oro que elijas la libertad en Cristo sobre la esclavitud al enemigo. Tu alma eterna vale más que cualquier símbolo, cualquier moda, cualquier tendencia. Elige a Jesús, elige la vida, elige la victoria. Que mi testimonio sea el catalizador que te despierte a la realidad de la guerra espiritual que nos rodea. Que nunca más veas estos símbolos como inofensivos. Que el enemigo tiemble porque has cerrado las puertas que había abierto en tu vida. Que experimentes la plenitud de la protección y el poder de Dios. Jesús me envió de regreso para decirte: estos 6 símbolos están manipulando a los cristianos. Ahora lo sabes. Ahora debes actuar. El reino de las tinieblas está temblando. Los cielos están observando. Es tiempo de levantarse, de limpiarse y de pararse firme en la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. ¡Qué testimonio tan profundo e impactante! Gloria Elena no solo volvió de la muerte, sino que regresó con un llamado urgente para el pueblo de Dios. La Biblia nos recuerda en Efesios capítulo 5, versículo 11. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Gracias, hermana Gloria, por abrir su corazón y compartir esta revelación. Y a ti, que nos acompañaste hasta el final, que el Espíritu Santo te guíe con discernimiento y te cubra con su luz. Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tu vida y tu hogar con poder y libertad espiritual.